Hola, buenos días. Bienvenidos. Vamos a empezar con este nuevo webinar que tenemos preparado para hoy. Este webinar tiene el título sobre problemática del control de la calidad del producto mediante la temperatura. Y antes de empezar con lo que es el webinar en sí, os daremos una información preliminar sobre cómo irá este webinar. Hoy tenemos a Enrique Ranz con nosotros. Ahora también nos presentaremos los dos para que los que no nos conozcáis. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Pasamos a la primera slide. Como os decía, yo soy Susana Coyle, soy responsable de comunicación para Endress en España. Acompañaré a Enrique en la parte técnica de este webinar. Ahora, bueno, haremos una pequeña introducción de lo que es la herramienta para los que no la conozcáis y podemos pasar a la siguiente slide. Bueno, los micrófonos están silenciados y este webinar tiene una duración estimada de unos 30 minutos. En el panel lateral podéis enviarnos cualquier pregunta que tengáis durante la sesión. Las iremos recopilando y al final del webinar pues las contestaremos. ¿Vale? Si pasamos a la siguiente, veremos que lo que es el programa en sí, ¿vale? La pantalla que estáis viendo ahora está dividida en dos partes. Está la vista del presentador, donde nos podéis ver ahora mismo a nosotros, y la vista de la pantalla, que es donde podéis ir siguiendo lo que es la presentación que haremos hoy. Esta distribución la podéis adaptar, incluso si tenéis dos pantallas lo podéis poner desdoblado, una pantalla a una parte y la otra. ¿Vale? Y bueno, ya sin más dilación, pasamos a la siguiente. Enrique, buenos días. Bueno, buenos días, Susana. Pues bien, voy a hacer primero una introducción personal para aquellas personas que no me conozcan. Mi nombre es Enrique Ranz y desarrollo diversas tareas dentro de la compañía Endress. Aquí tienen mi teléfono y la dirección de contacto por si por algún motivo tuvieran algún tipo de pregunta y desearan contactar conmigo. Lo que es el índice de la agenda de hoy es muy sencilla. Es el producto que fabrico me sale quemado. Veremos qué significa esta frase, que a lo mejor puede parecer que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, o la medición de temperatura en tuberías de pequeño diámetro. Son dos temas, pero que están ligados con la calidad del producto si esta es controlada a partir de la medición de temperatura. Luego, al final, veremos un pequeño sumario. Bien, ¿por qué pongo el producto que fabrico me sale quemado? Esto sale de las conversaciones que he tenido a lo largo de mi experiencia laboral con diversos fabricantes. Esto ocurre básicamente sobre todo en la industria de alimentación, pero también puede ocurrir en la industria química. Luego haré un pequeño comentario sobre ello. El producto que sale quemado, esta es la primera pregunta que me dice, pues la primera respuesta que me dice, una objeción, y dice, no sé lo que está pasando, pero el sistema de control me dice que todo es correcto. ¿Qué significa esto? Que los valores que yo estoy midiendo, que estoy viendo en el sistema de control, pues me salen correctos, pero en cambio el producto, la calidad del producto, no me sale de forma correcta. Aquí podríamos hacernos una pregunta y es, ¿cuántas temperaturas hay en un proceso? Puede haber varias respuestas. Uno puede decir, pues hay infinitas temperaturas. Correcto o no, solo hay una temperatura. Realmente, mi respuesta es que hay dos temperaturas. ¿Por qué? Una es la temperatura que me dice la sonda que tengo en proceso. Es decir, la sonda de temperatura está conectado al sistema de control y en el sistema de control veo una temperatura. Pues bueno, yo creo que esa es la temperatura que hay en el proceso, porque me lo dice la sonda. Pero realmente vemos que hay otra temperatura en proceso, que es la temperatura real. Básicamente hay dos temperaturas, la que nos dice la sonda y la real que tenemos en proceso, que puede ser que muchas veces sea la misma, pero en algunos casos va a ser diferente y es lo que vamos a analizar durante el día de hoy. Supongamos que yo tengo un punto de consigna y que tengo una variación de temperatura. Lo que veré es que la sonda se comporta de esta forma. ¿Qué ocurre? Bueno, yo tengo esta temperatura, el sistema de control ve que la temperatura todavía no ha llegado al punto de consigna y lo que va a hacer va a ser calentar el proceso para llevar esa temperatura a donde queremos que esté, que es el punto de consigna. Y nosotros vemos en la gráfica, una gráfica típica de control PID, sería algo parecido a esto.
¿Qué ocurre? Que la temperatura real del proceso es esta otra. Y voy a explicar por qué. Cuando utilizamos una sonda de temperatura, o cualquier otro instrumento de medición, todos ellos tienen un tiempo de respuesta. En un transmisor de presión, en un caudalímetro, los tiempos de respuesta son muy pequeños. Por ejemplo, los transmisores de presión pueden ser del orden de 100 milisegundos. Algunos serán inferiores, otros superiores, pero podremos poner un tiempo de respuesta de 100 milisegundos. En las sondas de temperatura pueden ser de 1 minuto, 5 minutos, 30 segundos. Y eso hace que la sonda de temperatura vaya con retraso a la temperatura real que tenemos en proceso. Lo que ocurriera en este sistema de control es que yo tendría esta temperatura, que es la que me indica la sonda que tengo en proceso, es lo que yo estoy viendo desde el sistema de control, y como sistema de control lo que hago es calentar para subir la temperatura al punto de consigna. ¿Qué ocurre? Que yo realmente ya tengo esta temperatura. Es decir, estoy por encima del punto de consigna que me he fijado. ¿Y qué va a pasar? Pues que la temperatura va a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la temperatura llegue al punto de consigna. En ese momento el sistema de control cerrará válvula, dejará de calentar, de tal forma que la temperatura empezará a bajar. ¿Pero qué ocurre? Que yo veo cómo sigue subiendo la temperatura. Muchas personas me dicen, ostras, es que la válvula cierra, pero la temperatura del proceso sigue subiendo. Lógico, porque tengo más temperatura. Y lo que hace la sonda con retraso es seguir esa temperatura. Y así vamos llegando hasta el punto de estabilización. Bien, esto lo he explicado ahora con temperatura calentando, pero si yo enfriase, pasaría lo mismo, simplemente que la curva sería al revés. Pero el concepto sería que estaría congelando o enfriando más de lo que realmente necesito. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y ahora explicaré un caso real. Pues bueno, resulta que yo tengo una ventana de control y luego tengo, que es donde yo tengo que estar, es los resultados que me salen son correctos, pero realmente estoy fuera de control porque la temperatura realmente está fuera de esa ventana de control. Y voy a explicar el caso me ocurrió en Castellón un fabricante de maquinaria, era maquinaria de horchata, y lo que ocurrió es que, bueno, estaban haciendo la puesta en marcha, todo salía bien, las temperaturas, las gráficas, el control decía que todo estaba bien, pero estaba allí el abuelo de esta compañía, estaba probando la horchata y decía que la horchata estaba quemada. Lo que ocurría es que el sistema de control veía la ventana azul y el abuelo, el maestro horchatero, vamos a llamarle así, estaba detectando que estaba fuera de control y por lo tanto la horchata salía quemada. Esto es una de las situaciones. Luego, en la segunda parte veremos otra situación donde esto también puede acelerar el proceso de un problema a la hora de tener un control de calidad de producto. Bien, ¿qué ocurriría si yo, en lugar de tener una sonda que me responde como la sonda azul, tuviera una sonda que respondiera más deprisa, que fuese más rápida? Lo que ocurriría es que en lugar de tener la curva negra, tendría esta curva roja y yo vería en el sistema de control la curva verde. Lo que estoy haciendo es que al responder más rápido a la sonda de temperatura, se desviará menos de ese punto de consigna, porque aquí llegará al punto álgido y a partir de aquí empezará a bajar. Por lo tanto, ya vemos que utilizar sondas de temperatura de rápida respuesta cuando la calidad del producto depende de la temperatura es una buena idea, porque voy a disminuir ese problema que tengo de sobrecalentamiento de producto. En algunos casos puede no influir, en otros casos sí que puede tener influencia. Esto es muy fácil viendo simplemente los productos, los lotes de producto que tengo que retirar, ya sea tirar a la basura o ya sea para reprocesar ese producto si se puede. Este es el punto número uno, pero hay otro punto aquí, y es que si yo caliento más, lo que estoy haciendo es gastar más energía. Y esto se puede ver al final por la gráfica. No es lo mismo gastar toda esta parte que está bajo la línea negra, que aquí estoy calentando o sobrecalentando el producto, que gastar esta energía
que me engloba la línea roja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos dos partes. Desviamos la temperatura, calentamos menos el producto y así evitamos que esté fuera de especificaciones o que se queme el producto. Y por otro lado, también tenemos un ahorro de energía. La pregunta es, vale, estás hablando del tiempo de respuesta, pero ¿cómo se mide el tiempo de respuesta? Hay una normativa que nos dice que lo que tenemos que hacer es coger una sonda de temperatura y bruscamente pasarla de una temperatura ambiente a otra temperatura que tiene un recipiente con un producto circulando a una velocidad determinada. Bien, en definitiva, lo que le estamos haciendo a esa sonda de temperatura es cambiarle bruscamente la temperatura que tiene. ¿Cómo responde una sonda? Una sonda de temperatura responde con esta forma típica. Y lo que tendríamos que dar es el T90. Como fabricante tenemos que ofrecer el T90. El T90 es el tiempo que tarda en alcanzar el 90% del cambio. No cuando se empieza a enterar, muchas personas piensan que es cuando reacciona, es cuando se empieza a enterar, sino cuando realmente casi hemos alcanzado ya la temperatura, en este caso el 90%. Vamos a ver una gráfica a continuación en donde he realizado una comparativa de 3 sondas de temperatura. En esta gráfica tenemos en el eje de ordenadas, tenemos del 0 al 100%, es decir, ese cambio del 100% que le hemos realizado a esas sondas de temperatura y nos fijaremos en el 90%, el T90. Por otro lado, he puesto aquí el tiempo en segundos. Y aquí tengo 3 sondas de temperatura. Esta sonda de aquí, la que está en color rosa, es un diseño tradicional, luego veremos qué significa tradicional, de 6 milímetros, la que se ha utilizado toda la vida, en cuyo tiempo de respuesta podemos ver que en este caso son 9 segundos. La línea verde es un elemento de 3 milímetros, es decir, yo esos 3 o estos 6 milímetros los inserto directamente en este cambio brusco de temperatura para ver cómo reacciona. En ese caso, la línea verde son 4 segundos y medio. Normalmente un elemento de 3 milímetros comparado con 6 milímetros, el tiempo de reacción es la mitad. Tampoco se suelen poner elementos de 3 milímetros directamente en proceso porque son endebles y se pueden doblar, se pueden romper. Normalmente se suelen utilizar elementos de 6 milímetros inmersos directamente en proceso. Y luego tenemos esta sonda de aquí, es una sonda que tiene un tiempo de reacción T90, perdón, de reacción no de respuesta, un T90 de 1,5 segundos. Y es un elemento de 6 milímetros. Es decir, esta línea azul la tendríamos que comparar con esta línea de color rosa. Como podemos ver, estamos mejorando el tiempo alrededor de 7 veces. ¿Cómo se construye una sonda de temperatura? Porque esto también es importante y lo veremos en el concepto de cómo esta sonda azul es más rápida que las demás. Aquí podemos ver el tamaño de un sensor tradicional. Son sensores de hilo de platino bobinados. Fíjense con el tamaño de la uña. Estos elementos hacen aproximadamente unos 20 milímetros. Y lo que se hace es, se coge este elemento, por ejemplo, de 6 milímetros, se hace un talado, se inserta el sensor, se suelda, se tapa, se pule y ya podemos ir a medio. Aquí tengo unas fotografías en donde se puede ver los 6 milímetros, los 4 cables, el agujero central que se realiza para insertar este elemento, el sensor, la soldadura, se tapa y con esto ya podemos ir directamente a medir. ¿Qué es el tiempo respuesta? Si tenemos una variación de temperatura aquí, donde tengo el punto rojo, esa variación de temperatura tiene que calentar la parte externa, el oxidable, y llegar hasta el sensor. Eso es el tiempo respuesta, el tiempo que tarda en llegar a el sensor a sentir realmente la temperatura de proceso. Bien, ¿qué solución proponemos desde Endress-Hauser? Hemos diseñado un nuevo sensor y lo que hacemos es ponerlo justo en la punta. De esta forma, cuando tenemos una variación de temperatura, enseguida este sensor
detecta esa variación de temperatura, con lo cual nos da una respuesta mucho más rápida. Este elemento puede trabajar hasta 200 grados, realmente es de menos 50 a 200 grados, puesta a temperatura positiva. Normalmente los procesos suelen ser de temperatura positiva, pero bueno, también cuando trabajemos con frío lo podemos utilizar desde menos 50 grados. Y al tener el sensor en la punta, este sensor hace 1 milímetro, no 20 como hacía el anterior, la respuesta es mucho más rápida. También lo podemos utilizar sin termopozo, es decir, como antes hemos hecho la prueba de introducirlo el sensor directamente en el proceso, aquí también lo podemos llegar a hacer. Alguien me puede decir, oye, es que yo tengo 350 grados en proceso. Me gusta este sensor, creo que sería interesante para mis procesos, pero es que tengo 350 grados. Bien, tenemos una segunda posibilidad, al cual llamamos Quick Well, que puede llegar hasta 400 grados. Y lo que estamos haciendo aquí es, bueno, normalmente se suelen utilizar termopozos, vainas, pero nosotros cuando introducimos ese termopozo dentro de la vaina, claro, tenemos que tener un espacio para poder introducir el elemento, con lo cual se nos recubre alrededor de este sensor de 6 milímetros, entre la vaina, el termopozo y el elemento de 6 milímetros, siempre tenemos aire. El aire, más o menos, repercute en un 80% del tiempo de respuesta que tenemos en una sonda. Es decir, aumentamos drásticamente el tiempo de respuesta a peor, o sea, aumentamos el tiempo que tarda en responder correctamente el T90 de esa sonda de temperatura si utilizamos termopozo. Ahora lo veremos en una tabla que viene a continuación. La ventaja que tiene este elemento es que, bueno, ya tenemos el termopozo, pero bueno, aquí también lo podríamos meter en un termopozo. Eso no sería ningún problema. Por lo tanto, ya vemos las respuestas, las soluciones que tenemos, las dos propuestas que les podemos ofrecer. Vamos a ver una tabla, y en esta tabla hay diversas tecnologías. Esta de aquí es la QuickSense, es la que voy a coger, y la voy a comparar con la típica, que es el WW, el Wire Wound de sondas de temperatura. Si utilizo una sonda de 6 milímetros, como la que hemos visto, hemos estado hablando hasta ahora, el tiempo de respuesta en este caso me pone 11,5 y en este caso me pone 1,5 segundos, tal como había comentado. Bien, en la gráfica anterior me salía 9, ahora me sale 11,5. Yo siempre digo, para tener una idea, que el elemento de 6 milímetros tiene un tiempo de respuesta T90 de aproximadamente 10 segundos. ¿De acuerdo? Es que depende mucho también de la fabricación, de cómo se monta la sonda de temperatura. Pero bueno, pongamos 10 segundos. Podemos ver que allí donde estemos utilizando a día de hoy un sensor desnudo por 10 segundos, pues bueno, también podríamos utilizar este elemento que iría más rápido. Vale. Pero claro, esto presenta un problema y es que si yo tengo esto instalado en un proceso y la sonda de temperatura deja de funcionar, lo que tengo que hacer es parar el proceso, vaciar el proceso para quitar la presión del proceso, sacar el elemento, poner un elemento nuevo, esto nada, esto es un minuto, limpiar a lo mejor en procesos alimentarios, tendré que limpiar toda la instalación porque lo he dejado abierto en la atmósfera y volver a poner en marcha el proceso. O sea, esto puede ser un tiempo ingente y un desperdicio de producto también muy importante. Lo lógico sería poner un termopozo, pero en muchas aplicaciones se está utilizando este sensor desnudo porque si pongo un termopozo es demasiado lento y entonces se me quema el producto. Vamos a ver cuáles son los tiempos de respuesta con este elemento. Es un elemento de 9 milímetros recto. Vemos que el tiempo estándar son unos 60 segundos, es decir, con la tecnología tradicional el T90 son 60 segundos, mientras que con la tecnología QuickSense son 10 segundos, 9 segundos. Bien, aquí ya podemos sacar la primera conclusión, y es que utilizando la tecnología QuickSense, incluso con termopozo, puedo tener mejor o igual tiempo de respuesta que estaba utilizando a día de hoy con sondas de temperatura sin termopozo en mi proceso. Si yo ahora lo que hago es poner una sonda de temperatura con punta reducida, aquí la podemos ver, tengo tiempos de respuesta de 3 segundos respecto a los 10 que tenía o los 30 segundos que le correspondería con tecnología tradicional.
¿Qué conclusiones sacamos de aquí? Pues que utilizar la tecnología QuickSense nos permite utilizar termopozo, lo que me da seguridad a la hora de sustituir ese elemento interno. No tengo que parar en absoluto el proceso, punto número 1. Y punto número 2, en algunos casos puedo conseguir mejores tiempos de respuesta, incluso de los que tenía hasta ahora. Si ahora se me quemaba el producto, yo puedo poner el QuickSense, evitaré que se queme ese producto, consumiré menos energía y además podré sustituir en caliente esa sonda de temperatura. Bien, dicho esto, me gustaría hacerles una pregunta. Susana, si me Sí, puedes buenos ayudar, por días. favor. Sí, ahora vamos a lanzar un sondeo. Estos sondeos son unas preguntas que veréis ahora en pantalla. La compartimos, perdona, deberíais estar viendo ya, que dice cuántos procesos tiene con variación rápida en su planta. Varias respuestas posibles, ¿vale? Hay que elegir una opción, entre las que dice no lo sé, no tengo procesos rápidos en mi planta, menos de 5, entre 5 y 10, o más de 10 procesos rápidos. Dejamos un poco de tiempo ahora para que vayan contestando y lo que vamos a hacer luego será compartir los resultados en pantalla. ¿Vale? Esperamos un poquito más. Y vamos a compartir ahora en breve los resultados. Vamos a cerrar la encuesta. Y aquí lo podéis ver en pantalla. Pues bueno, hay un poco de todo. La gran mayoría dice que no lo sabe, con un 38%, y luego con un 25% tenemos la segunda y tercera opción, y por último entre 5 y 10. Y nadie ha seleccionado más de 10 procesos rápidos. Entonces, bueno, podemos seguir con la presentación. Si queréis hacer algún comentario, Enrique, no sé. Sí, no sé qué industrias están aquí, pero cuando si hay industrias de alimentación, tener más de 10 procesos, o sea, si estoy controlando la calidad del producto con temperatura, que eso siempre pasa en todas las industrias de alimentación, puedo decir que seguramente tendrán más de 10 procesos rápidos en la instalación, casi sin dudarlo, ¿de acuerdo? Un poco por la experiencia. Dependerá si la planta es muy grande o muy pequeña, hay una serie de variables, pero normalmente cuando hago esta pregunta, realmente luego, una vez que empiezas a profundizar, se ve que hay más procesos rápidos de lo que realmente conocemos o creemos que tenemos en planta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de la cerveza. El tema de la cerveza, estamos vendiendo en cerveceras y a lo mejor el 60% de las ondas que vendemos son con tecnología de rápida respuesta. Es que no hace falta poner este tipo de sondas cuando se quiere medir la temperatura en un tanque, esto no tiene sentido. Pero hay muchísimos más procesos rápidos de lo que realmente nosotros creemos que tenemos en la fabricación. Bien, pues seguimos adelante. Ligado a esto, a la medición de temperatura y la calidad del producto, hay otro punto importante que es la medición de temperatura en tuberías de pequeño diámetro. Bueno, hemos visto lo del sensor, aquí podemos ver los 20 milímetros, aquí están los sensores, 20 milímetros. Cuando medimos en tuberías, temperatura en tuberías de pequeño diámetro, y aquí me he cogido la libertad de utilizar una tubería de 1 pulgada, cuyo DN25, cuyo diámetro interno son 26 milímetros, y colocamos una sonda de temperatura, si este elemento, que utilizamos un elemento tradicional,
tiene una longitud de unos 20 milímetros y no lo insertamos, lógicamente, el termopozo que tenemos aquí, la vaina que tenemos aquí, pues tiene una dimensión. Y vemos que parte de la sonda de temperatura está fuera de lo que es la medición, o sea, no está realmente inmersa en proceso. ¿Cómo trabaja una sonda de temperatura? La sonda de temperatura, la forma de trabajar que tiene es que lo que me está dando es el promedio de temperatura que tiene a su alrededor. Si esto fuese el sensor, me daría la temperatura, el promedio que tiene a su alrededor. Hay que recordar que estas sondas, estos sensores, es un hilo de platino que está bobinado y que varía su función, su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Si tengo distintas temperaturas, su variación eléctrica será distinta. Lo que está haciendo al final es un promedio de esa temperatura. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, hay que recordar que cuando fabricamos estas ondas de temperatura, el sensor, la parte amarilla, mide 20 milímetros aproximadamente, pero que yo lo inserto, tengo que soldar, ¿de acuerdo? Tengo que soldar y por lo tanto lo que estoy haciendo es que no solamente tengo 20 milímetros, sino que la longitud es un poco mayor, básicamente unos 25 milímetros. Por lo tanto, en las tuberías pequeñas lo que ocurre es que parte del sensor está fuera, con lo cual no vamos a medir bien. Vamos a ver la siguiente gráfica. En esta gráfica hay tres variables. Una es la temperatura de proceso. Esto lo he hecho, esta gráfica la he realizado con un banco de calibración en donde introduzco una sonda y lo que hago es simular longitudes de inmersión diferentes, más pequeñas y más grandes. De tal forma que aquí tengo longitud y aquí tengo temperatura. Y tengo dos sondas de temperatura. Una es de 8 milímetros y otra es de 3 milímetros. Si nos fijamos a una longitud determinada, las dos sondas de temperatura me están marcando la misma temperatura que yo he puesto, 100 grados, en el banco de calibración. Y lo que hago es disminuir la longitud de inmersión. Llega un momento en que tengo un error en el valor que me está dando la sonda de temperatura. Si yo aumento la longitud, las dos sondas de temperatura me medirán correctamente. ¿Por qué? Es por el efecto que estamos explicando a longitudes pequeñas, lo que me hace es un promedio de temperatura. ¿Qué ocurre? Depende de tres factores. El primer factor, como podemos ver, es que de la longitud de una longitud determinada me mide bien o me mide mal. Por lo tanto, a menor longitud, la tendencia es a tener mayor deriva. Otro de los puntos es el diámetro. Aquí tengo un sensor de 8 milímetros y aquí este sensor de 3 milímetros. Y el error que me marcan es distinto para una misma longitud de inmersión. Por lo tanto, el efecto del diámetro también va a generar mayor deriva. Esto ocurre, por ejemplo, en la industria química. Las tuberías son más grandes, pero también tienen un diámetro mayor, con lo cual esta curva se mueve hacia la derecha. Y hay otro punto importante y es la temperatura. Si la temperatura ambiente y la temperatura de proceso es la misma, este efecto no se va a notar. Pero si en lugar de tener 100 grados tengo 300 grados, por ejemplo, en la industria química, o 400 grados, o incluso más, esta curva también se acentúa hacia la derecha. Por lo tanto, necesitaré mayor longitud. He empezado hablando de las tuberías de pequeño diámetro, pero esto también ocurre en tuberías de gran diámetro, porque depende de estos tres factores: longitud de inmersión, diámetro de la sonda y temperatura. Estos tres factores van a hacer que mida bien o mida mal. ¿Cómo se traduce esto desde el punto de vista práctico en la industria? Bien, aquí tenemos la gráfica y nos vamos a fijar sobre todo en la gráfica que tenemos aquí abajo. Y voy a hacer dos casos. En uno de los casos es, si esa temperatura simplemente es una temperatura indicativa, es decir, no sirve para el control, lo que veré es que tengo, en este caso, pues menos temperatura de la que realmente tengo en proceso. Es así como lo veré. Y diré, ostras, aquí tengo 5 grados menos. ¿Por qué es esto?
Bien, puede ser esta la causa. Y otro punto, la otra parte, es que si esa sonda de temperatura sirve para el control, ¿qué va a ocurrir? Si yo estoy midiendo una temperatura inferior, por ejemplo aquí, el sistema de control lo que va a detectar es que estoy por debajo del punto de consigna. ¿Y qué va a hacer? Va a calentar el producto para llevarlo al punto de consigna. Es su función y la está realizando perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Si lo que ocurre es que yo tengo la temperatura correcta, pero es la sonda la que me está dando una temperatura incorrecta, es decir, aquí, en este punto, tengo el punto rojo, es la temperatura que me estaría dando la sonda. ¿Qué ocurre? Lo que está ocurriendo realmente, y es la línea negra, es que como subo la temperatura, porque yo desde el punto de vista de control estoy viendo que me está dando menos temperatura, lo que estoy haciendo es calentar más ese producto. Por lo tanto, aquí vamos a tener un error de medición, no solo de medición, sino que estaremos sobrecalentando el producto y además estaremos gastando más energía. ¿De acuerdo? Soluciones para esto. Hay dos soluciones. Una solución es medir la temperatura en un codo. Si medimos la temperatura en un codo, podemos tener mayor longitud de inmersión y por lo tanto no tendríamos ese sensor fuera, entre comillas, de proceso. Esto es la parte positiva. La parte negativa, y es que aquí sí que hay que tener en cuenta en tuberías pequeñas el diámetro de la tubería, porque si yo inserto un elemento en esa tubería pequeña, hay que ver qué diámetro tiene este inserto. Porque lo que estoy haciendo es reducir el paso de caudal. O sea, disminuyo la sección y eso me va a provocar un aumento de velocidad. La pregunta es, ¿cómo me influye ese aumento de velocidad en el control de mi proceso? Pérdida de carga, en fin, una serie de cosas que no es motivo de hablar ahora, pero que también tendríamos que pensar en ello. Y otra solución es utilizar el sensor QuickSense o el sensor TipSense, básicamente es lo mismo, en donde tenemos ese sensor en la punta. ¿Qué ocurre? Antes hemos visto que este sensor nos daba tiempo de respuesta. En este caso, para mí no es importante el tiempo de respuesta. Pero ¿qué ocurre? Que si yo tengo una tubería de pequeño diámetro y parte del sensor está fuera, aquí estará totalmente sumergido en proceso. Y eso me permite tener una mejor lectura. De hecho, si les presento una gráfica, esta es una gráfica en donde en las mismas condiciones se ha utilizado el sensor QuickSense, podemos ver que la deriva prácticamente podríamos decir que es 0. ¿De acuerdo? En definitiva, tenemos esta es la tipología estándar. Utilizar el sensor QuickSense nos va a permitir tener un menor error en la medición de temperatura y por lo tanto la gráfica que hemos visto anteriormente, pues bueno, ya no sería esta curva negra, sino que realmente sería esta curva. Bien, me gustaría hacer otra pregunta. Susana. Perfecto, vamos con el segundo sondeo que teníamos preparado. Ahora lo veréis en pantalla y dice, ¿cree que tiene esta problemática en su empresa? Tenemos tres opciones de respuesta. La primera, no tengo tuberías pequeñas. Segunda, supongo que sí, solo tengo tuberías pequeñas. O la tercera, la tenía, pero ya utilizo esta tecnología para evitarla. Entonces, bueno, igual que antes, os dejamos un poco de tiempo para que vayáis enviando vuestras respuestas. Y ahora, dentro de poco, cerraremos la encuesta y lo compartiremos en pantalla. Lo que solo tenemos. Vamos allá. Y aquí podéis ver, bueno, pues el 75% dice que no tiene tuberías pequeñas y un 25% supongo que sí, que solo tengo tuberías pequeñas. Estos son los resultados. Vale, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es una tubería pequeña? Está hablando de tuberías de DN25, ¿no? En el ejemplo, pero también puede ser una tubería pequeña, puede ser un DN200 en la industria química. DN200 a 400 grados, teniendo una longitud de inmersión de 100 milímetros, quizá o seguramente
ya os puedo comentar que estaremos midiendo también mal. Por lo tanto, lo de tubería pequeña, pensemos que es una tubería pequeña, porque depende de los tres factores. Depende de la longitud de inmersión, depende del grosor que tengo de termopozo, o sea, no solamente el elemento de 6 milímetros, sino el termopozo. Si utilizo un termopozo de 1 pulgada, eso me multiplica la longitud de inmersión que necesito, ¿vale? Y lógicamente también depende de la temperatura del proceso. Con lo cual, lo de tubería pequeña, aquí lo he puesto como para poder hacer este comentario. Y pensemos que es una tubería pequeña. Y luego, por otro lado, también depende mucho las respuestas que nos han salido de qué sector. Si hablamos del sector de alimentación, y hubiese mucha gente aquí de alimentación, seguro que subía bajaba el número de respuestas de no tengo tuberías pequeñas. Bueno, simplemente son dos comentarios a partir de esta pregunta. Bien, para finalizar, simplemente el sumario. Recordad. Enrique, hemos dejado de ver tu pantalla. No sé si has dejado de compartir. ¿Ahora? Ahora, perfecto. No sé qué he tocado. Bien, aquí podemos ver, bueno, recordad el tema del tiempo de respuesta, la rapidez, lo que nos permite es controlar mejor la temperatura de proceso, la temperatura que le estamos dando al producto y también tener un ahorro energético. Y esto lo conseguimos mediante dos soluciones, el Quick Sense y luego esta propuesta de un termopozo que llega hasta 400 grados, en donde lo que hacemos es eliminar el aire que tenemos dentro. Es decir, de fábrica ya nos vendría este elemento que nos dará también mayor respuesta, porque el 80% del tiempo de respuesta lo da el aire que tenemos dentro del termopozo. Y luego, pues por otro lado, el tema de cómo afecta la deriva en función de la longitud, el diámetro y la temperatura y los problemas que puedo tener a la hora de realizar el control. Bien, por mi parte nada más, hemos tardado más de media hora. Aquí está mi contacto, pero si hay preguntas, Susana, pues si las tenemos ya las podemos llegar a responder. Sí, ahora tenemos algunas preguntas, vamos a intentar leerlas todas. Si no podemos todas, pues luego os contactaremos directamente para responder a cada una de ellas. ¿Vale? Voy con la primera que dice, QuickSense con punta reducida con termopozo, ¿tiene tiempo de respuesta menor a 10 segundos? QuickSense con termopozo y punta reducida tiene respuesta inferior a 10 segundos, sí. En este caso, voy a la tabla. En este caso, lo que se está utilizando es una punta reducida de 4,3 por 20, es decir, 20, lo que es la parte reducida desde 20 milímetros y 4,3 en la punta, y el tiempo de respuesta son 3 segundos, y si utilizamos un termopozo recto serían unos 10 segundos aproximadamente. Bueno, hay que tener cuidado que en función del termopozo que utilizo, pues lógicamente la temperatura tarda más tiempo en llegar a lo que sería al sensor, por lo tanto me va a dar un valor de tiempo de respuesta pues, más alto. Vale, vamos por la siguiente, es un poco larga, te la leo toda, ¿vale? Dice, teniendo en cuenta el tiempo de respuesta que se tiene con tecnología tradicional, en aquellos procesos en los que el error de sobretemperatura fuese crítico para el proceso, tal vez teniendo en cuenta esta circunstancia sería conveniente reducir la ganancia del PID lo máximo posible, aunque con ello la respuesta del PID pudiese ser algo más lenta. Atenuaríamos un poco esa sobretemperatura por la perturbación que produce en el lazo de regulación ese delay de la actualización de la variable de proceso. Sí, podríamos sacar los parámetros del proporcional, por ejemplo, o del integral para ver, dependiendo, o incluso el derivativo, si lo hubiere. Pero lo que estaríamos haciendo, o sea, lo que estaríamos haciendo al tocar el control PID es que cambiaríamos esta curva y la haríamos más plana, pero se prolongaría en el tiempo. Es decir, desde el punto de vista de temperatura, no tendríamos este pico, desde el punto de vista de temperatura, de control de temperatura, menguaría, sería más achatado el sistema porque lo que estamos haciendo al modificar los parámetros PID es como si hiciéramos, entre comillas, me va a permitir este atrevimiento, hacer como una especie de filtro de tal forma que se movería de forma mucho más lenta.
tardaría mucho más tiempo en llegar a la estabilización, porque se está moviendo más lento. Entonces, hay que llegar a un compromiso de si me da igual el tiempo que tarde en estabilizarse para seguir utilizando la tecnología tradicional, o lo que hago es utilizar el Quick Sense de tal forma que llego mucho antes a la estabilización, acorto el plazo de estabilización, y luego además evito que se vaya ese pico de temperatura. Esto dependerá pero se puede utilizar esta técnica, pero yo la descartaría porque puedo tardar mucho tiempo en estabilizar esa temperatura. Es lo que, por ejemplo, se utiliza cuando se pone en marcha un alto horno a altas temperaturas, hornos inmensos. Lo que se hace es que el PID es muy laxo. Incluso se puede tardar meses en llegar al ajuste del PID. Siguiente pregunta, Susana. Vamos con la siguiente, que dice, ¿por qué no utilizar pasta termoconductora o aceite térmico? Página 13. Creo que era. Sí, cuando... A ver, ¿qué quiero mostrar? Es decir, nosotros podemos utilizar, cuando tenemos un termopozo, históricamente se ha hecho, dependiendo de la industria, se ha rellenado por dentro, por ejemplo, la industria química era típico, se llegan a temperaturas de 300, 400 grados, se ponían aceite térmico dentro, ¿para qué? Para eliminar la cantidad de aire y que la transmisión energética pues fuese mejor, aceite térmico. Con el tiempo el aceite se va degradando, uno, y dos, no podemos poner sensores boca abajo porque el aceite entraría dentro de la electrónica, y otro de los temas es cuando lo sacamos, pues siempre está goteando. Por lo tanto, bueno, se puede utilizar, se ha utilizado históricamente, pero las contras que tiene es este elemento, de estas situaciones. La pasta termoconductora. La pasta termoconductora también va bien, es decir, lo que hacemos es metemos un pasta, luego metemos el sensor y lo que hace es recubrir y evitar ese aire que tenemos. Inicialmente va bien, pero con el paso del tiempo pierde sus características técnicas la pasta. Y lo que antes se convertía en una ayuda para fomentar esa transmisión energética, con el paso del tiempo se convierte en un aislante, pierde sus características térmicas. ¿Cómo sacamos esa pasta que está solidificada de dentro de un termopozo? Pues a lo mejor hay que tirar la sonda y poner otra sonda nueva, ¿vale? Se ha utilizado, estos dos métodos se han utilizado históricamente, pero el sensor QuickSense nos da esta facilidad de, sin tener que añadir nada, sin ser engorroso, poder medir rápidamente una temperatura. Siguiente pregunta, Susana. Vale, sí, vamos con la última pregunta también para no alargarnos mucho más, que dice, ¿cuál es la diferencia entre el sensor QuickSense, QuickWell y una PT100? La diferencia como tal no hay ninguna, son elementos PT100. Los tres son PT100. Normalmente la sonda PT100 que se utiliza es la sonda que he comentado antes, que es la tradicional, que es esta de aquí. Es el tamaño, la longitud, la forma de construirlo. Esta sería la sonda tradicional. Luego está la sonda PT100 QuickSense, que está pegado en la punta. Lo de pegado es una forma de hablar. Está pegado en la punta y que hace 1 milímetro por la tecnología de fabricación y que nos llega hasta 200 grados. Con la sonda tradicional PT100, la WW, podemos llegar hasta 600 grados. Con este elemento solo podemos llegar hasta 200 grados. Y el QuickWell, lo que se hace no es que se cambie la forma de este elemento de la PT100, sino que se hace es que este diseño de termopozo que tengo aquí tiene un diseño específico de tal forma que me llega a 400 grados. La diferencia entre QuickSense y QuickWell, aquí es well, significaría termopozo, es que aquí trabajamos sobre el sensor, en el QuickWell trabajamos sobre el termopozo, y luego la diferencia con la PT100 tradicional es el tamaño que tiene y la forma de construirlo. PT100 tradicional, hilo bobinado, 100 ohmios a 0 grados centígrados,
este elemento de medición sigue siendo una petición, con lo cual me da 100 ohmios a 0 grados centígrados, pero en cambio la forma física que tiene y la forma de implementación dentro de la sonda de temperatura es distinta. ¿Alguna pregunta Perfecto, más? pues no hay más preguntas de momento. Yo creo que podemos dejar aquí. Bueno, primero de todo agradecer a todas las preguntas, todo el interés, toda la gente que ha participado en este webinar. A ti, Enrique, también, por supuesto. Yes. Y bueno, y comentar que ahora cuando se cierre la sesión os aparecerá una encuesta de valoración que, bueno, agradeceremos que si nos podéis dar vuestras opiniones, vuestras respuestas, pues para intentar ir mejorando cada día estas sesiones que hacemos. Y también durante el día os enviaremos un email adicional con información y algunos enlaces pues para que tengáis más información sobre este tema que hemos hablado. Y nada más por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, buenos días.